El rapto secreto. ¿Verdad o mentira? ¿Es eso lo que afirma la Biblia? ¿Es esa una verdad o es esa una mentira literal? Vamos a ir viendo algunos textos y vamos a ir comparando con otros textos. La Biblia no se puede contradecir, lamentablemente. Yo no puedo, para poder tener razón, tomar unos textos bíblicos que aparentemente me contradigan otro y decir, mira, este contradice aquel o este contradice lo que dice tu texto. No fue el mismo Dios que mandó a escribir, no fue el mismo Dios que inspiró todo. Hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado con eso. Y yo quiero entrar de lleno en lo que es este tema, el rapto secreto, verdad o mentira. Vamos a ver de dónde sale esta creencia. Y tal como pueden ver en sus pantallas, déjame ir quitando la cámara para que puedan ir apreciando y vayan conmigo, momentáneamente quitar la cámara, para que vayan leyendo. La doctrina, mis hermanos, del rapto secreto no es propia de los protestantes. Quienes inventaron esta doctrina fueron los jesuitas en Roma. Esto es para desviar el significado de las profecías y al mismo tiempo contrarrestar la reforma protestante del siglo XVI. El padre de esta doctrina es el jesuita Francisco Rivera, 1537-1591, mis hermanos. Fue el que fundó la teología del futurismo. La escuela futurista presenta una aplicación literal futura y con un Israel literal. Esta interpretación la creen muchas iglesias protestantes, dispensacionalistas, mis hermanos, y futuristas. Desde 1832 formó parte de la tesis dispensacionalista de John Nelson Darby, quien se refería al arrebatamiento como el misterio del rapto. Fue incorporada a la Biblia de referencias Scofield en 1909, tras la publicación del libro de Hal Lindsey, La agonía del gran planeta Tierra, en 1970, y la difusión de diferentes películas, mis hermanos, que han sido muy famosas en la actualidad y que han sido muy taquilleras estas películas, muy taquilleras. Leemos un texto. Porque el mismo Señor, con voz de mando, ahí están las citas, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. El rapto es una doctrina protestante relativa al orden de los últimos acontecimientos y que cree que antes de la segunda venida de Cristo, Dios va a arrebatar. La Biblia está la palabra arrebatamiento, pero entonces o raptar, que es la palabra que quieren poner, la cual no está en la Biblia, a un grupo determinado de cristianos, a un grupo con el fin de librarlos de la gran tribulación. ¡Wow! ¡Qué bueno! No van a pasar la gran tribulación bajo el gobierno del anticristo, llevándolos secretamente al cielo. ¡Wow! Creando con ello una gran conmoción en la tierra al darse cuenta que ellos han desaparecido. Eso es lo que creen. Luego transcurrirá un periodo al final de los cuales Jesús supuestamente volverá para salvar a los que no fueron raptados anteriormente. O sea, una segunda oportunidad. ¿Quién se va a perder? Y para resucitar a los que durmieron en él. O sea, perdón. Si Jesús viene luego de ese supuesto rapto, se lleva a los salvos. Viene luego a resucitar a los que creyeron en él y también una segunda oportunidad a los que no la recibieron. ¿Quién se va a perder? ¿De qué perdición me habla la Biblia? ¿Cuáles son aquellos que serán lanzados al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles? Vamos a seguir viendo. Pero la Biblia apoya esta teoría. La apoya. Pues vamos a seguir viendo. Vamos a ganar un poquito de tiempo. Para ello es preciso, mis hermanos, analizar las bases bíblicas. ¿Qué sustenta a quienes están a favor y los que están en contra de este dichoso rapto?
Vamos a analizar. Quienes creen que Jesús va a raptar a su pueblo poco antes de la venida del Señor, señalan el orden de los siguientes acontecimientos finales. Vamos a ver los acontecimientos que señala esta teoría. El primero, el rapto secreto. Entonces lo toman de 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, que dice, ya lo leí, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Número 2, que es lo que viene después que se van para el cielo en el rapto, la gran tribulación según Mateo 24, 21. Vayan viendo el orden. Luego vamos a ver el orden bíblico de las cosas. La gran tribulación, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Luego, la guerra de Armagedón. Apocalipsis 16, 14 al 16. Miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre. ¿Qué tenía? Tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Vamos a ir entendiendo, ¿eh? Y la tierra fue cegada. Luego viene el número 4, la segunda venida de Cristo. Vamos en orden, la gran tribulación. Ahora viene la segunda venida de Cristo. Supuestamente después de la gran tribulación. Estoy diciendo los acontecimientos que según las personas que creen en el rapto secreto avalan. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y número 5, el milenio en Apocalipsis 20. Luego supuestamente viene el milenio en Apocalipsis 20. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. Luego, el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y luego, ¿qué viene? La eternidad. Luego se acabó todo supuestamente. Ya viene la eternidad. Ahí lo dice. La posición que apoya el rapto se basa fundamentalmente que se encuentra en este texto. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, que ya lo leímos. En este texto que tienen en pantalla se basa. Solo en él. Este solo texto ha sentado toda una doctrina en las iglesias cristianas. Es natural que las personas y las creencias, diferentes creencias que hay, tomen uno, dos o tres textos y de esto hagan una doctrina. Entonces ya hicieron la doctrina, no tiene más obligación que comenzar a rechazar la Biblia en parte y a torcer los versos bíblicos. Seguimos leyendo. En las iglesias cristianas actuales, que han entendido que el arrebatamiento que aquí se menciona tiene lugar antes de la venida de Jesús, y en segundo lugar, que tendrá un carácter secreto. Vaya. Pero ¿cuándo ocurrirá este arrebatamiento? ¿Cuándo? Este es un pasaje complementario, 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15, que habla de la resurrección de los muertos. Vamos a ver el verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Hay una necesidad para poder recibir a Jesús, el cual viene en el aire. Debemos ser transformados. Entonces, es muy importante que lo entendamos. Debemos ser transformados. Pero si retrocedemos, como ahí lo dice en su pantalla, los versículos 22 y 23, podemos agregar un dato más.
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En 1 Corintios 15, Pablo tiene el propósito de reafirmar, óigame bien, reafirmar la doctrina de la resurrección, señalando que gracias a Cristo, los que hayan dormido o muerto en él podrán resucitar. Por ello, Cristo es señalado como las primicias, versículo 20, porque sin su resurrección nosotros no dormiríamos para volver a la vida, sino que moriríamos, y ahí lo dice, sin retorno. Moriríamos sin retorno, mis hermanos. Seguimos analizando. Según consta claramente de la última parte del verso 23, Pablo señala que los que hayan dormido en Cristo, oído, resucitarán, oído, resucitarán con ocasión de la venida de Jesús, ni antes ni después. Ya hay un fallo, ¿verdad? Ya esta creencia, esta doctrina empezó a tener fallo. En otras palabras, el arrebatamiento solo tendrá lugar, ¿qué es lo que dice ahí? Cuando Cristo vuelva. Solo cuando Cristo vuelva tendrá lugar el arrebatamiento. No antes ni después. Eso es lo que dice la Biblia. Pues entonces, por todo lo anterior, mis hermanos, nosotros consideramos, se debe considerar que 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17 está señalando el orden de los acontecimientos en la venida de Jesús. Ocasión en la que los muertos serán resucitados en un cuerpo incorruptible e inmortal, y luego los que hayan quedado vivos serán transformados del mismo modo en un abrir y cerrar de ojos, para luego ser arrebatados al cielo y recibir al Señor en el aire. Es decir, ¿qué dice ahí? Cristo no pisará la tierra. Pero entonces, este arrebatamiento será secreto. ¿Será secreto este arrebatamiento del cual siempre hablan? Sigamos viendo. Si el arrebatamiento tendrá lugar en el momento en que Cristo vuelva, la pregunta que debemos plantearnos es que si será secreta la venida de Cristo. Porque ya el arrebatamiento notamos que será en la venida de Cristo, no antes ni después. Entonces, ¿la venida de Cristo será secreta? La Biblia nos proporciona referencias bien claras con respecto al advenimiento y en ninguna de ellas se dice que el arrebatamiento tenga un carácter secreto, sino que todo lo contrario. Así como Jesús lo señaló en su sermón profético, tengamos cuidado en cambiar las palabras del mismo Jesús, decir que viene de una forma cuando Él te dijo que no. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también, ¿qué es lo que dice? Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Pero miren algo. En el libro de Apocalipsis, Juan, sin duda, tenía en mente la misma escena recién descrita. La misma escena recién descrita. Gálatas 1:8 dice que si aún un ángel del cielo, uno de ellos, iba a predicar un evangelio diferente, sea anatema. Por eso que digo que la Biblia debe de armonizarse.
Si alguien sale con una creencia antibíblica, lamentablemente la misma Biblia dice que es anatema, no se le puede tomar en consideración, debe de ser excluido, no se le puede prestar atención. Nos dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron también, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. ¿Está en armonía con lo que hemos leído? Pues claramente está en armonía con lo que hemos leído. Nosotros vamos a analizar todo esto. Además, mis hermanos, debemos recordar los pasajes de 1 Tesalonicenses 4:16 y 1 Corintios 15:52 que leímos más arriba, que dice claramente que Cristo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, lo que hace imposible que el suceso sea en secreto. De estos textos se deduce, lo que hemos leído analizando estos textos, se deduce que la venida de Cristo tendrá como característica, uno, que es un evento universal. 2, será visible. 3, será audible, según lo que hemos leído. 4, su venida será con las nubes. 5, resucitarán los que hayan muerto en Cristo. 6, resucitarán también los que traspasaron a Jesús. 7, los impíos se lamentarán. Vamos a tocar un punto. Algunos tal vez se preguntarán, ¿por qué resucitarían los que traspasaron a Jesús? ¿Y cuándo sería ese momento? Zacarías 12:10, Cristo declara, la Biblia habla, y mirarán a mí, o me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Sin embargo, como Dios revestirá de inmortalidad solo a su pueblo, analizando lo que ya hemos leído, los impíos solo serán resucitados para volver a ver a Cristo, ese grupito que traspasó a Jesucristo, para volver a ver a Cristo, pues sus cuerpos mortales no resistirán la gloria de Dios, de modo que volverán a ¿qué? A morir. Vamos a ver prueba bíblica. Por eso el profeta Daniel declara que en aquel día, en la venida del Señor, muchos de los que duermen en el polvo, dice muchos, no todos, en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, sabemos los salvos, en el momento de la venida del Señor, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Wow, podemos decir que esa sería una resurrección especial. Aquellos que traspasaron a Jesús lo van a ver venir para vergüenza y confusión perpetua. Pero como no han sido transformados en el abrir y cerrar de ojo, como sus cuerpos no han sido transformados de corrupción a incorrupción, pues el resplandor de la venida de Dios los va a acabar, hermano. Este versículo claramente, ¿qué nos dice? Que muchos serán despertados, es decir, que habrá un grupo que no resucitará y un grupo que sí. La Biblia declara que resucitarán los justos con un cuerpo incorruptible y los impíos que hayan traspasado a Cristo. En consecuencia, el resto de los impíos permanecerá en su tumba. ¿Hasta cuándo? Hasta después de los 1000 años, según las mismas escrituras. Sigamos viendo y analizando esta falsa teoría. Respecto al hecho de que los impíos morirán al no poder soportar la gloria de Dios, Pablo toma el ejemplo del anticristo. Porque según esta teoría del rapto secreto, creen que Jesús se lleva a su pueblo en secreto, fue la venida del Señor supuestamente, y los demás quedan vivos.
Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Todo aquel que no se haya revestido, que no se haya transformado en un abrir y cerrar de ojos, no podrá soportar el resplandor de su venida. Como podemos ver, es abundante la evidencia bíblica con respecto a la visibilidad de su venida y por ende del arrebatamiento de la iglesia. Nada de secreto. Lamentablemente, algunos en su esfuerzo por encontrar algunas bases bíblicas que apoyen el rapto secreto, dicen que cuando Pablo declara que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, 1 Tesalonicenses 5:2, se estaría implicando que vendría en secreto. Claro, es como expliqué al principio. Ya han inventado una teoría. No tienen más que querer buscar alguna prueba que pueda darles alguna que otra razón superficial, ya que los otros textos que hemos leído tumba esta falsa creencia. Vamos a ver este texto. Pero si uno mide el sentido del pasaje a la luz de la palabra de Cristo, armonizando la Biblia, no contradiciéndola a sí misma, porque la Biblia es inspirada por Dios, hay que tener cuidado con eso, registradas en Mateo 24, se dará cuenta de que se hace referencia a lo sorpresivo. Jesús lo explica luego, lo vamos a ver, que resultará dicho suceso. Los impíos, para que los impíos, porque no estará preparado como lo está la iglesia. Vuelvo y leo. Se dará cuenta de que se hace referencia a lo sorpresivo que resultará dicho suceso para los impíos, porque no estarán preparados para lo como lo está la iglesia de Cristo. Claro, viene como ladrón en la noche. Y Dios lo explicó, mírenlo ahí. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, por tanto, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y vamos a hacer un análisis bíblico con este texto en pantalla. A la hora que no pensáis. Esta creencia dice que el Señor viene en secreto, luego se va. También dice que para la venida del Señor, para la segunda etapa que ellos tienen, que es como usan tesalonicenses, luego viene el Señor después de 7 años. Pero la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. 7 años tiene un fin. 7 años tiene su fin. Si yo te digo a ti que en 7 años hago algo, esos 7 años se van a cumplir específicamente en 1 hora y en 1 minuto en específico. En otras palabras, le están poniendo hora y día a la venida de Jesús, cuando la Biblia dice que nadie sabe el día y la hora. No sé quién me entiende. Es en este sentido, mis hermanos, que deben entenderse los versículos 40 y 41, que también pueden sugerir problemas. Vamos a buscar los aparentes problemas. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Míralo ahí, te dicen, ya encontré una prueba. Pero cuando tú tratas de tomar esto como prueba de la venida del Señor, tendrías automáticamente que rechazar todos los textos que se acabaron de presentar en este momento. Entonces, estos versículos son una metáfora, mis hermanos, con el fin de ilustrar los dos grupos del tiempo del fin. Aquellos que estén preparados para su venida y lamentablemente aquellos que no lo estén. Es para representar esos grupos.
aquellos que estén preparados para su venida y aquellos que no lo estén. Y ahí hay una cita. Déjame ver. La cita se encuentra en Mateo 25. Mateo 25, en sus versículos está la cita 32 al 33. Mateo 25, 32 al 33. Y yo lo que quiero es poner esta cita en pantalla para que la vayamos leyendo. Mírenla. Miren la cita. Vamos a leerla. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará, oído, los unos de los otros. Uno será tomado, otro será dejado. Como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Uno será tomado y otro será dejado. Ahí están los dos grupos. Ahí está claramente los dos grupos, para que no quieran torcer las escrituras y darle un contexto forzado al texto. Otros argumentos, a pesar de que la evidencia es clara, no está de más señalar algunos argumentos adicionales en contra de la teoría del rapto y esa mentira. Vamos a ver, 2 Tesalonicenses 2, 1 al 3 declara que los justos se reunirán con Cristo después, oído, después de la aparición del anticristo y no antes, como se enseña en el llamado rapto secreto. Después y no antes. ¿Qué es lo que enseña este rapto secreto? Que se van a reunir antes de la aparición del anticristo, lamentablemente. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Esto no es lo que la Biblia te quiere dejar dicho. Nada de eso te quiere dejar dicho la Biblia. Por ejemplo, miren, vamos a leerlo, vamos a buscarlo de una forma textual. Mírenlo ahí en su pantalla. De una forma textual. Hola, Dal, mis bendiciones, Dios te guarde. Gracias por estar aquí. Nos dice lo siguiente el texto. Vamos a leer. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y vuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no ignoréis, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Qué te está advirtiendo? Que tenga cuidado con esta clase de doctrinas. Eso es lo que te está diciendo. No te dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar, de lo que ya te hemos dicho antes, de lo que hemos leído anteriormente. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora vamos a leer. Nadie os engañe. Queremos hacerle caso a la palabra de Dios. Ahí lo dice. Nadie os engañe. No se engañen, se está engañando a sí mismo de querer lo contrario de lo que está a punto de leer. Pero el hombre siempre ha querido tener una mejor idea que Dios, lamentablemente. Y parece que se le olvida que somos creación. Nadie os engañe en ninguna manera. Oído, porque no vendrá. ¿Qué parte de no vendrá es que no se entiende? Sin que antes, otra vez, antes, venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Supuestamente el anticristo viene después, pero la Biblia dice que él no va a venir sin que antes se manifieste este anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y levanta contra todo lo que se llama Dios, el cual es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, mis hermanos. ¿Entienden bien? La Biblia está muy clara. ¿Qué dice la creencia del rapto secreto? Él viene y luego viene el anticristo. ¿Qué dice la Biblia? No, no se dejen engañar, no se dejen mover fácilmente su modo de pensar, porque Él no va a venir
sin que antes se manifieste este poder. No va a venir, mis hermanos, lamentablemente. No nos engañemos a nosotros mismos. Lo escrito está, lamentablemente. La Biblia es muy clara. Y aquí tengo una cita en Mateo 24, 29 al 31. ¿Qué dicen ellos? Dice que la venida de Cristo tendrá ocasión después de la tribulación. ¿Cómo es? Sí, después de la tribulación. Pero la Biblia, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Vamos a Mateo 24, 29 al 31. Yo voy a Mateo 24, 29 al 31. Leamos. Vamos a dejar que la Biblia sea que responda. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Espérate. ¿Cómo es que dice? Después de la tribulación. Espérate, dime qué viene después de la tribulación. Vamos a seguir leyendo qué viene después de la tribulación, que esta falsa doctrina, esta falsa teoría dice lo contrario. Después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces después de la tribulación aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos con poder y gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No viene después, no viene antes de la tribulación, sino, según la Biblia, después, mis hermanos. Pero ¿qué dice esta teoría? Que Jesús viene primero y después viene la tribulación. Esto es chévere, ¿verdad que sí? Aparentemente una doctrina que jala gente. Pues le dice lo que la gente le gustaría escuchar. No tienen que sufrir, no van a pasar por ese momento de angustia, no tienen que hacer nada. Pues le va a tomar la venida de Jesús como ladrón en la noche a los que crean lo contrario, tal como está la Escritura. Porque la Biblia dice que después de la tribulación es la venida. Es después de la tribulación la venida de Jesús, mis hermanos. Lo dice clara y absolutamente la palabra de Dios. Como conclusión, mis hermanos, como conclusión, ¿qué podemos decir? Ya leímos, ya analizamos. Dios jamás separa los acontecimientos. Dios jamás separa los acontecimientos de la resurrección y su advenimiento en dos épocas distintas, sino que declara que ambos sucesos ocurrirán en un solo momento y que será un fenómeno visible, mis hermanos. Un fenómeno visible, tal y como hemos leído, visible, maravilloso, universal, visible, maravilloso, universal. Tal y como hemos estudiado, la Biblia es clara. La Biblia es clara, mis hermanos. Y yo voy a terminar con un texto. Que dice de la siguiente manera. Vamos a leer y a poner mucha atención. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Cómo es que este rapto secreto dice que Dios se va a llevar primero a un grupo de personas en secreto y luego pasa un tiempo, que pasan 7 años, que vienen 1000 años y que después que Jesús viene y resucita a la gente, resucita a los elegidos de él, luego viene a resucitar a los elegidos de él, luego que se lleva ya un grupo? Pero aquí dice
claro. El que no lo lea, que se ponga una lupa, tiene dificultad de vista. Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor. Cuidadito, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En otras palabras, nadie se va adelante, hablando en español, nadie se va adelante, nadie se va adelante de aquellos que deben resucitar en la venida del Señor. ¿Y qué cree esta falsa teoría? Que se van a ir adelante. O sea, hay que tener valor para contradecir las escrituras, para ver este texto y seguir ignorando y seguir en tu propia creencia, en creencias humanas fundamentadas por hombres. Señores, el diablo no está con los brazos cruzados. No vivamos como si no tuviésemos un enemigo en común, porque él quiere confundirte. La misma Biblia te dice, no ignores lo que te estamos diciendo. No ignores. No lo hagas. Jesús viene pronto. Esa es la pregunta. La palabra de Dios ha hablado. ¿Y tú, mi hermano? Tú estás listo para la venida del Señor. ¿Qué vamos a hacer? Trataremos de torcer, vamos a torcer todos estos textos bíblicos. Vamos a decir que lo que está diciendo nuestra última cita en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15, que no precederemos a los que durmieron. Con esta simple cita se puede caer esta falsa doctrina del rapto secreto. No precederemos a los que durmieron, por lo tanto, nadie se va adelante. Asimismo, hermano Capi, nos enseñan mentiras. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el autor de la mentira? ¿Quién está detrás de todo esto? Satanás, mis hermanos. Satanás, lamentablemente. Gente que escucha, gente que está detrás de tu pantalla. Mi idea no es convencerte. Yo soy un instrumento al igual que tú. Puede serlo. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo según la misma Biblia. Yo te muestro las escrituras. No te he dicho una religión, no te he predicado religión. Te predico la verdad que está en la Biblia. Para que así como ella te dice, tú hagas. Y vuelvo y repito. Con ese solo texto. Con ese solo texto que nosotros leímos, se cae la falsa doctrina del rapto secreto. Se cae. Usted no tiene que memorizarse todos los versos, tiene que tener una alusión de que es falso. Usted toma este texto y puede memorizarse este solo para el que le viene a predicar sobre esta falsa creencia, sobre esta falsa doctrina, sobre esta doctrina de demonios, que es falso. Que te explique ese texto. ¿Cómo es que Dios primero viene a arrebatar a su pueblo en secreto y se van adelante y luego después de un tiempo viene y resucita a los demás? Que te expliquen ese texto. Te lo van a contradecir, te van a decir, no, mira, porque este texto dice aquello. No, armonízame la palabra de Dios, armonízame. Porque el que te está predicando esta falsa doctrina te va a decir que la Biblia no se puede contradecir. Lamentablemente. Pero, mis hermanos, la Biblia habla por sí sola. La Biblia se interpreta a sí misma. Nadie se va adelante. ¿Qué sigue diciendo el texto? Porque el Señor mismo con voz de mando, bulla, con voz de arcángel, más bulla, más ruido y con trompeta de Dios, mis hermanos, que no lo oiga, hasta el sordo lo va a escuchar. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que cuando resuciten se van a ir ¿con quién? Con los que habían quedado vivos, como hemos estudiado más arriba.
Por eso nadie, mis hermanos, nadie se va adelante. Mis hermanos, hasta aquí es este tema. Dios nos guarde y Dios nos purifique.